Un hermoso día de abundancia, de conciencia, de salud y de amor para cada uno de los Hermagdus y Hermagdas que hoy nos acompañan desde el portal de la fuente virtual Sautelis. Gratísimas, venerable maestra Pindalpan, por seguir avante en la lucha de conectar a los cientos y miles de personas que hoy visitan este portal de ciencia, esoterismo, salud y muchos temas que hoy dan luz, dan fuego al mundo. Que sea la fuerza de Keptón, regente del sol de Ors, que sea la fuerza de Sanat Kumara, regente de la fuerza de la Gea o de la tierra, que emana los efluvios de salud por porción y medio de los elementales de las plantas, de toda la flora que hoy converge la capa terrestre de esta esfera, incluso la que se encuentra dentro de la misma. Que sea la fuerza de Krishmamer, regente precisamente del sistema solar. Simbres recordados y develados por el comandante de las múltiples fuerzas cósmicas, hoy ya conocido por los diferentes centros antropológicos de las doctrinas científicas, esotéricas y filosóficas, como el Gran Miguel, comandante supremo de todos los ejércitos del Dios viviente, del que es, el que ha habido y será para siempre. Es una alegría saludarles en este día, mi ser Andasadael, con la oportunidad magna de hoy dirigirme a sus almas, de hoy dirigirme a sus seres, de hoy poder compartir y entregarles las múltiples experiencias de sabiduría y claro está, siempre con la base de la fuerza doctrinaria de las dos olivas y que ya estamos con el reloj puesto ya a minutos del despertar de esa fuerza a nivel mundial e iniciar el proceso evangelístico ya dirigiendo ellos y viajando por los múltiples lugares de la esfera. Hoy los hemos invitado precisamente a disertar de un tema que hoy converge a todos y todas, la brujería moderna. Cuando vimos esta terminología, de pronto viajamos al medioevo, de pronto nos trasladamos a los programas de televisión que veíamos como niños, cuando éramos niños, niñas. De pronto nos trasladamos a los estudios de los libros esotéricos de Samael Aun-Weor, Loxan Rampa, el mago Adón. Personajes cientos como Zoroastro, como Hermes, como los sabios que se han atrevido a esculpir la sabiduría en las cabezas de los múltiples alumnos y adeptos que buscan el despertar de la conciencia y que se han plasmado precisamente en libros y que hoy sé que muchos y muchas indagan e investigan y escudriñan
Recuerden sus mercedes que los libros, los textos sagrados son un libro de magia, un código secreto para la activación y activacel de los dones y la fuerza que Dios tiene para cada uno de nuestros seres y precisamente para el carrito que los mueve, llamado cuerpo físico. No hay ser humano, no hay ser viviente que no practique la magia, ya sea de forma conscientiva o de forma inconsciente. Recuerden que la magia es el manejo de las múltiples energías, en especial las energías que no están materializadas, o sea, que no se ven, pero que generan un efecto tanto positivo como negativo, dependiendo la dirección, dependiendo la intención que tenga la persona, mujer o hombre, que la lleve a efecto. Hoy hemos podido vivenciar, y sé que ha sucedido y que les ha sucedido, cuando ingresan a los múltiples mecanismos de información, en especial las múltiples plataformas y buscadores que hoy ofrece uno de los sistemas que se ha convertido en el mecanismo masivo de búsqueda y tráfico de información, llamado el Internet, y que hoy vemos que en plataformas como YouTube, como Kuwait, nombrando las más conocidas para el lugar geográfico donde nos encontramos precisamente en el continente americano, en sus sagradas palabras indígenas antiguas, el continente de Taztitlán. Hemos visto que nos aparecen y nos salen múltiples videos en forma de comerciales antes de abrir de pronto un video del interés de cada uno y de cada una. Y vemos cómo la influencia hoy por hoy de la activación, un ejemplo de la glándula pineal, de cómo adquirir la fuerza de la energía económica que manejan los judíos, de los hermagdus y hermagdas que no viven en este mundo y que lo visitan constantemente y que se conocen como extraterrestres. También mensajes que llegan de lo más profundo de las entrañas de la GEA, cuando ya se aparecen esos comerciales, esas publicidades, hablando del reino que antes Julio Verne tocaba de una forma fabulosa, ese reino que se conoce como Agartha, y muchas otras cosas más que hoy los mismos buscadores y el mismo algoritmo del Internet está ubicando en los computadores y celulares de cada uno y de cada una de las personas que hablan y que buscan la sabiduría del despertar conscientivo. Debo de preguntarles para dar continuidad cómo estoy siendo oído, porque hoy deseo, al final de esta conferencia, hacer una práctica con sus mercedes, donde ubicaré una imagen en específico y deben de tener o deben estar cerca de una pared, ojalá de colores pastel o blanca, porque vamos a hacer una práctica de activación de la clarividencia y es importantísimo que las personas puedan tener esta facilidad y la imagen la iremos a presentar precisamente por este portal de presentación de Meet y que todos y todas van a poder comprobar cosas
que de pronto algunos han tenido chispazos y que este sea el preámbulo y el exordio para introducirnos en eso de lo extrasensorial, que en verdad es algo de la naturaleza humana, solo que se ha cerrado, se ha adormecido por la misma violencia de la ley de Dios. Vamos a ubicar en este momento el bitmóvil más importante o el desierto más importante para la llegada de la vida sobre esta esfera. El mecanismo que se ha utilizado por Dios para que todo ser viviente esté o tenga la facilidad y la oportunidad de tener cuerpo físico sobre Terrus de Ors, sobre la Pachamama, la tierra, la Gea, la Geatmos. Muchos lo más probable es que ya lo tienen ahí visualizado, y es el cuerpo físico de la Eva, de la mujer, de la dama. Es el mecanismo más divino ubicado sobre este mundo para que pueda darse el regalo y la ofrenda más valiosa, que es precisamente, queridos seres, la vida. La mujer tiene uno de los mecanismos mágicos y de brujería blanca y oscura más increíbles e impresionantes que puedan existir. Ella, por ser gestora de la vida o gestora de la existencia, para que el cuerpo tridimensional pueda estar caminando, danzando, andando sobre este plano físico, ella tiene un mecanismo principalmente de generación de una sustancia biológica para la eliminación de elementos nocivos y tóxicos que deben de ser expulsados precisamente por no cumplirse o no darse el proceso fecundativo, si es que está en ese proceso, el famoso tiempo lunar o fase lunar llamada fertilidad, y que el desprendimiento de un elemento conocido por la ciencia como el endometrio, cuando este elemento se desprende, inevitablemente se genera un sangrado, la famosa luna, dado este nombre hermoso por los sagrados indígenas de las Geas de México, de el sur de Taztitlán y del centro de Taztitlán, conocido también como la regla. Muy popular el nombre a nivel médico como la menstruación. Sistema biológico de expulsión del endometrio y de elementos de desecho que la Eva y la mujer no necesitan. Los antiguos sabios citaron en los múltiples libros sagrados frases, palabras y textos hablando de ese elemento de expulsión de la mujer por medio del templo de la creación femenino. Debemos de saber que este elemento es uno de los que genera que la Eva o la mujer sea una maga o una bruja o una hechicera de color negro o de color blanco. Dos fuerzas que inevitablemente se encuentran plasmadas en el
símbolo Tao, el yin y el yang. Resulta que hoy inconscientemente en las diferentes ciudades de la Tierra, por la inconsciencia y por la falta de educación en la parte sexual, muchas mujeres hoy por hoy practican magia oscura con sus esposos, también ellos sumidos de pronto en la ignorancia o la contumacia, la práctica sexual en el proceso de eliminación del endometrio o en el momento de la expulsión del sangrado. Y es ostensible que un elemento que es de desecho, que un elemento que ya no necesita la mujer, si el hombre absorbe este elemento, conociendo y sabiendo que la parte blanda del templo de la creación del varón es un lugar precisamente sensible y con las características parecidas o parecidas a una esponja, es inevitable que estos elementos se iniciarán a reabsorber. Y si se reabsorbe una sustancia que va en proceso de degradación y con múltiples sustancias tóxicas y peligrosas cuando se expone incluso al ambiente o al oxígeno, es inevitable que estos elementos a nivel biológico pasarán al cuerpo del varón. Recuerden los estudiosos de la sabiduría esotérica, cuando el apóstol Pedro le preguntaba en el libro de la Pistisofía, en la develación del libro de la Pistisofía, le preguntaba al Kabir, al Rabí, al ser más grande que se ha posado sobre la faz de la Gea, Jesúa, y le decía, maestro, maestro, ¿y qué hay de aquellas que dan de beber el menstruo a sus esposos o a sus maridos? Inmediatamente explica este sagrado libro, nos cuenta que el Cristo se enfureció y envió una sentencia para las mujeres que hacen este tipo de cosas. Recuerden sus mercedes que no solamente el Cristo se refería ahí sobre el consumo de esta sustancia vía oral, que desafortunadamente las que manejan la fuerza negativa de la brujería oscura, la fuerza negativa o negra de la magia, hacen preparados, menjurjes, más aún muchos de los que predican y venden el espiritismo, la chamanería decadente, la brujería oscura, los pitonizos o los famosos brujos y brujas que ubican carteles en los múltiples cantones, provincias, centros y parques principales de las ciudades y de los pueblos, ofreciendo cómo lo amarro a su amor, cómo lo ato a la pareja que no le ha podido prestar atención. Esto, queridos seres hermanos y hermagdas, es una de las formas que utiliza la brujería oscura consciente para atar una mujer a un hombre. Por eso recuerdo muy bien cuando mi abuela nos decía de chicos, muchachos, no reciban el jugo de mora. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué el jugo de mora? En esos tiempos no reciban el jugo de mora porque es peligroso que de pronto queden embobados con una mujer que se haya enamorado, obsesionado, porque eso no se llama amor de ustedes. Y lo vengo a comprender
ya más adelante. Sé que han oído esa terminología y precisamente el Cristo no solamente se refería a esas que utilizando pócimas y brebajes adormecen la conciencia del varón, clavando una estaca profunda en el alma del mismo para matar su alma. Cocos vacíos y muertos andantes sobre la tierra abundan de este tipo. Solo maestros de la logia blanca pueden hacer y pueden resucitar de nuevo esa alma que por la inconsciencia, por el karma, por no conocer las cosas de Dios, cayó en esta trampa. Debo de decirles que el Cristo no solamente se enfureció con las que hacen tal maldad, se enfureció también con las que hoy practican consciente e inconscientemente la práctica sexual en tiempo de menstruación y de limpieza. Deben sus mercedes recordar, queridas damas, queridas Sebas, que cuando se va la pinta, el carbunclo rojo, o sea, el sangrado, que en una dama que trate de cuidar su templo, su cuerpo, no solamente con la alimentación, sino con su trajeo y demás aspectos. Es aproximadamente 3 a 4 días, pero toda dama sabe, toda mujer sabe, que continúa una pinta menos parecida al color de la sangre y va menguando de color hasta el 7º día, que indica las Sagradas Escrituras con la sabiduría magnífica, y que precisamente ya se convierte ese fluido en algo biparente, carbunclo blanco. Así es el nombre dictaminado por el esoterismo sobre esta energía altamente peligrosa, y ya cuando se convierte en el famoso elemento limpio y puro, altamente potente y maravillosa. Resulta que te ha dispuesto por la sabiduría de Dios para estos días 2 elementos que hoy por hoy son bocas de absorción y de nutrición del ser viviente. Una es vía oral y otra es vía sexual. Recuerden vuestras mercedes cuando iba Nicodemus y se encontró con el Señor, con el unigénito, y le decía: Cabir, Cabir, no comprendo tus palabras cuando te refieres a que debo de nacer de nuevo. ¿Cómo haré yo eso? ¿Cómo será posible de nuevo nacer? ¿Será que debo de entrar de nuevo al templo de la creación de mi madre y hacerlo? Y él, de la lógica, a nivel de la objetividad, esto es imposible con el cuerpo físico que tenemos, pues destruiríamos a nuestra madre. Por eso es que las Sagradas Escrituras debemos de escudriñarlas no de forma totalmente literal, sino saber que es un código sagrado donde se encriptaron mensajes que precisamente hoy están siendo develados y revelados para las personas que estamos en la lucha de la mutacel
y la transformación de la energía sexual. Eso es ostensible. Entonces el Cristo le dijo, de cierto os digo que tendrás que nacer de nuevo. Y resulta que a nivel de la biología humana es algo muy interesante. Cuando hay un connubio o un coito sexual, precisamente el hombre ingresa a tres partes cruciales del templo de la mujer, del templo de la Eva, del templo de la sagrada y bendita fuerza transformadora que cambia para bien o para mal las cosas. Esa es la fuerza de la mujer. Imagínense sus mercedes, qué fuerza tan interesante e impresionante y terrible cuando no se sabe utilizar, tanto por ellas como para el pozo que está acompañando a esa Eva. Entonces, resulta que hay tres puntos cruciales que van desde la vulva hasta casi la cámara bendita y sagrada donde se gesta la vida, que en el esoterismo, y se los recuerdo a sus mercedes, se llama el atrio, que es lo que converge con el clítoris, la vulva, los labios, el sacro, un poco más adentro, y un lugar que es el sacrísimo, cuando el Padre hace su entrada magistral completa dentro del templo de la vida. Y resulta precisamente que el varón ingresa dentro de un templo de la creación, se nutre, se purifica y vuelve y sale y nace de nuevo. Eso es una relación sexual sagrada, nacer de nuevo. Ahí es a lo que se refería el Kabir Cristo cuando le hablaba a Nicodemus, hoy con cuerpo físico sobre la Gea, llamado el maestro Arcolanda, un Hermagnus que sus mercedes oyen de vez en vez por ahí, muy sabio, muy especial, entendiendo este punto, nos introducimos a un punto crucial, porque la sabiduría esotérica tiene su fundamento, su fundacierto en las cosas que hoy ha descubierto la ciencia, hasta en un porcentaje solamente, pero que tiene bases fundamentadas para dar a entender que esto es real, verdad, es posible, se hace. Resulta que precisamente las sustancias que se generan por glándulas que tiene internamente la mujer, segregan líquidos que son altamente calínicos y salínicos. No me refiero a la emanación del vitriolus, lo que se conoce como el orgasmo. Eso ya es otra cosa totalmente aparte, aunque son sustancias altamente cargadas de elementos nutricionales. Desafortunadamente hoy la mala sexualidad los utiliza para explotar el templo de la mujer. Debemos de empezar a generar la conciencia para que la Eva y la mujer empiece a mutar su energía genética. Pero bueno, entonces, no hay una relación sexual, es obvio que el templo de la vida Dios lo creó con una perfección magistral. ¿Y cuál sería esa perfección? Precisamente para no ir a afectar
matar, dañar, averiar, atrofiar el templo de la vida, se genera un líquido viscoso, lubricante, para que ingrese el sacerdote, el ministro, a llevar a efecto la práctica sagrada, la práctica bendita, y él nutrirse de elementos que la madre, vean sus mercedes este dato tan crucial, cuando una Eva se encuentra gestando y está en proceso de parto, ella naturalmente segrega líquidos lubricantes. ¿Cuál es el objetivo de ello? Principalmente de permitir la salida de la criatura que va a dar a luz, que va a llegar al plano tridimensional. ¿Y será que estos líquidos no son los mismos con los cuales se lubrica el templo de la Creacel para hacer el acto sagrado? Recuerden una de las sabidurías más grandes. Los elementos salínicos y calínicos que la madre le entrega cuando el bebé va pasando por el útero, ya para salir por las puertas o por el templo de la creación, la vagina de la mujer, son la más grande ofrenda para el sistema inmunológico. Por eso las antiguas parteras y los conocimientos de partería, de partos, que se han transmitido de generación en generación, o de maestros ascendidos a adeptos y adeptas, enseñan y enseñaban que ese líquido, ese elemento sagrado, no debía ser secado ni retirado, sino esperar que el mismo niño, en la función biológica de la dermis y de sus poros, absorbiera esta sustancia, porque había la creencia, mejor me digo, la seguridad de que era un elemento vital para la vida del niño. Y hoy la ciencia, precisamente hoy, el tema de la cesárea, eso ya incluso hoy la ciencia está hablando en contra de ello. Recuerden la generación que ha llegado hoy por hoy, débiles a nivel físico, mental, emocional, muertos casi de voluntad. Y salgan a las ciudades y fíjense, miren con sus propios ojos y así lo verán. Y resulta que ese líquido, queridos fráteres, hermagdus, ese líquido es la primera ofrenda para activar el sistema inmunológico. Es como una especie de inyección que permite generar la fuerza de los glóbulos blancos en todas sus expresiones. Linfocitos, macrófagos, elementos de defensa y de protección de nuestro organismo. ¿Y qué sucede en la práctica sexual sagrada? Ahí el varón, y por eso les recuerdo que cuando se genera una relación sexual sagrada, refiriéndome a las prácticas sacras del taoísmo, del gnosticismo, de los múltiples simbres que ha tenido la sabiduría de Dios, hoy el Tao, precisamente
indica lo siguiente: cuando se tiene un connubio sexual, se debe esperar un aproximado de 60 a 90 minutos antes de bañarse el varón y la varona, porque resulta que el templo de la creación del varón y de la Eva está llevando a efecto un proceso de asimilación de esas sustancias calínicas y salínicas. Miren, una técnica magnífica. Y resulta que el que de pronto está practicando la malla sexual y se está bañando, está afectando un ciclo natural de absorción de sustancias que inician el proceso regenerativo de la maquinaria humana. Dos formas conocidas y entregadas por el venerable maestro Dragón Selva en las montañas de los Andes para reconstruir un cuerpo descalcificado y desalinizado. O sea, las sustancias primigenias de la creación del cuerpo. Porque ¿qué es lo que tú generas cuando lloras? Cuando de pronto el esposo, el hijo le ha sacado a su merced una tristeza, o de pronto una gran alegría, y de pronto salen de sus lagrivienes o lagrimales algunas de esas goticas de agua. ¿De qué sabor? Saladas. ¿Cuál es el saborcito que genera el activar el cuerpo físico con calor? O sea, la actividad física. ¿Qué es esa sustancia de desintoxicación que estamos sacando? Que se llama sudor. Salada, ¿verdad? Bueno, no conozco el primero que sea dulce. Ese sí sería un caso interesante. ¿Qué opinarían sus mercedes cuando éramos niños? No nos vamos muy lejos. O cuando teníamos de pronto una gripa muy fuerte. ¿De qué sabores que son los desechos nasales? ¿Serán dulces? ¿Serán agridulces? Bueno, yo recuerdo en mi juventud, o mejor en mi niñez, porque muchas veces hicimos prácticas que no teníamos la conciencia, pero eso a mí me sabía salado. ¿Cómo les sabía a sus mercedes? Lo más probable es que salado. Y todos los elementos que el cuerpo saca son salados. Miren, yo le preguntaba precisamente a personas que practican algo que está salido de la naturaleza humana, que es precisamente la orinoterapia, de tomarse las sustancias de desecho, supuestamente porque hay muchos minerales. Esto es una práctica errada y aberrante. Es una práctica que se asemeja a la felación, a la autofelación, o sea, prácticas que hacían muchos yogis degradados en su tiempo de autogenerarse placer. O sea, tenían tanta elasticidad que llegaban a su miembro viril y se hacían sexo oral. Imagínense qué grado de degradación tuvieron estos personajes cuando tergiversaron y cayó la doctrina, en este caso yogi, hindú. Les digo a sus mercedes que la orinoterapia pues es una práctica que no es positiva. Pero entonces preguntándole a personas que hacen esto, ¿yo a qué le sabe? Salada. Y bueno, la ciencia también lo explica, o sea, es una sustancia soluble que salen las sustancias que el cuerpo ya no necesita. Miren, y les doy otro dato más interesante. Por eso es que se hablan de las sales y de las cales. Y que ya les voy a comentar cuáles son los dos elementos que permiten la reconstrucción por la pérdida de esas sales indiscriminadamente y esas cales, o de pronto desde el nacimiento, que se carecen, muchas personas carecen de ello.
Pero entonces, el elemento que carga la semilla de la vida, la semilla de la existencia que es ubicada dentro de una cámara de gestación llamada Eva, se encuentra movilizándose o se moviliza en una sustancia que es la sustancia más poderosa a nivel biológico del ser viviente. Y esa sustancia, ¿cuál es el nombre que recibe? Energía sexual, o sea, el semen. Y resulta que si vamos al estudio, nos vayan a poner a hacer las comprobaciones, ya las malas prácticas las dejamos atrás. Ya no hay tiempo de reversarnos. Yo les digo a sus mercedes, el piñón de la reversa se dañó. Así le dijo el maestro Samael a un sabio del templo. Y me parece a mí una palabra muy sabia, muy acorde a lo que estamos tocando con sus mercedes. La energía sexual, la energía de las glándulas de Bartolini, o sea, la lubricación, es precisamente salada. Todas las sustancias que emana el cuerpo físico tienen sales. Ahí vamos entendiendo por qué las sales, no refiriéndome realmente al sodio, sino a las sales minerales que son las que conforman el cuerpo humano. Oiga, es que esto es una magistralidad. Yo les digo a sus mercedes que cada día me sorprendo cómo la enseñanza esotérica sagrada hoy revelándose al público, a las personas que lo deseen por los venerables maestres, es tan objetivo. Entonces, dos elementos que permiten de nuevo la reconstrucción de la viteria humana, cuando se forticó mucho, cuando se tomó mucho café, cuando se consumió tanta carne, cuando se nació por cesárea, cuando se hizo aberraciones altamente degradantes que lo que buscan es expulsar mayor cantidad de elementos salínicos y calínicos del cuerpo. Precisamente el maestro habló de las dos que hoy conocemos. Samael Aun Weor la cimbró por primera vez en el libro de la magia práctica y la llamó miel salada. Por eso es que eso tiene una importancia increíble en la reconstrucción de la viteria física. Eso es incluso una obligación para todo ser que desea verdaderamente introducirse en la reconstrucción real y verdadera, o sea, hidrogenizar de nuevo su cuerpo, cargarlo con las sustancias ígneas que nuestra madre nos debió de dar de pronto en el nacimiento y que por complicaciones o por el mismo sistema degradado de la cesárea, pues no se entregaron. Entonces, yo les digo a sus mercedes que ese es uno. Y el segundo mecanismo es una pareja de emposados, que no vaya a ser de pronto acá una persona oiga y vaya y de pronto empiece a acostarse con una cantidad de mujeres. Yo le digo que para ese o para esa hay fuerzas que ha dictaminado Dios para el cobro de la violación de las leyes, que son las enfermedades, precisamente las infectocontagiosas. Para cada acción hay una reacción, y si la reacción va salida de la naturaleza, de las leyes del Supremo Hacedor, que es la forma como funciona este lugar, pues es inevitable que va a tener una repercusión. Si las cumple, positivas; si las incumple, pues es negativa. Es algo que es sencillo y no tiene una complejidad, lo podemos entender incluso hasta los más chiquitos y también los más grandes. Entonces,
la sexualidad empozorial con las sagradas técnicas y con los reglamentos que en algún momento los maestres revelaron al mundo. Porque resulta que si un varón nació por cesárea y se introduce en la práctica sexual con una Eva, una mujer, que la tomó seguro como mujer o como esposa, en el desconocimiento de pronto de la sabiduría de Dios, pero nació por cesárea también, no va a tener la posibilidad de reconstruirse de esa forma. La Eva, uno de los dos, o los dos, lo más, o lo mejor, pero al más uno de los dos no debe haber nacido por cesárea y no debe tener tatuajes. Son técnicas chiquiticas para empezar a entender esto de la reconstrucción de las cales y de las sales en el cuerpo. Y eso hace posible que el cuerpo vuelva a reconstruirse. Por eso la importancia de hacer parejas o generar parejas que son uno, maquinarias de producción energética para el sostén de la tierra, para la ayuda de la esfera, hacer el contrapeso hoy por hoy a las toneladas de energía creadora que se esparce por las alcantarillas, por los drenajes, por los ríos, por los asfaltos, por los montes, porque hoy ya los montes uno va muchas veces, y en estos días les cuento sus mercedes, íbamos caminando por el Cerro El Volador, un cerro que tiene la arquitectura aún todavía antigua de los indígenas que allí moraron, y uno se da cuenta que lo han convertido en un punto oscuro, con dones y rastros y trazas de energía genética por todo lado, un lugar, la verdad, inmundo. Por eso no se equivocó el Supremo Hacedor cuando dijo en el libro de Levíticos, cuando la energía se emana de la carne, o sea, la simiente, el semen, eso es un elemento inmundo. Por eso los olores tan terribles que esto genera en contacto con el ambiente. O sea, no es solamente algo espiritual, es algo que tiene un habitáculo tridimensional. Entonces, ¿cómo sería cuando un hombre absorbe sustancias de desecho como la menstruación, la sangre que se elimina por el templo porque es algo biológico y el hombre la toma de esa forma? Es una de las formas de magia oscura que hoy generan sustancias, ojo y oído, porque resulta que en la ciencia llamada química, que nos ha enseñado algo elemental, que la mezcla de tal o cual sustancia genera tal o cual otra sustancia. Y resulta que esa sangre con energía genética genera una sustancia que hace un cortocircuito en las células de las personas que están haciendo la práctica, pero también circuita el ambiente donde se encuentra. Hay elementos que se evaporan muy rápidamente y resulta que estas mezclas, o sea, sangre con energía creadora, es una de las cosas que más belicosidad, más negatividad, como con el excremento, generan en la faz de la tierra. ¿Y cuántos hechiceros, magos, brujas oscuros inconscientes existen? ¿Cuántos de nosotros de pronto hicieron ese tipo de prácticas y que hoy la doctrina regeneradora nos da la claridad? Y claro está, la salud que hoy tenemos nos demuestra que era cierto. ¿Cuántos hoy no lo están practicando, lo están haciendo? Inconscientemente, pero hay grupos, hay personas que lanzan este tipo de enseñanzas de forma conscientiva y hoy muchos y muchas se lanzan, se introducen en este tipo
de acciones que solamente, queridos antropodenios y fráteres, buscan destruir el lugar donde nos encontramos. Ese es, o esa es, o esos son la fuerza negativa que utiliza una energía que es altamente procesadora. Yo les digo a sus mercedes, los judíos enseñaron algo magnífico que hoy los maestros, pues siendo ellos judíos, o sea, no me refiero a la institución judía que hoy está pervertida casi en su totalidad. Me refiero es a la palabra sagrada que significa la salud de Dios. Eso significa los judíos. Salud de Dios porque conocen las leyes de Dios. Entonces, cuando tú conoces las leyes de Dios, es inevitable que la salud va a regresar y a retornar. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, a ellos se les enseñó en el libro de Levíticos, pues me refiero donde se entregase las leyes a Moisés, donde se plasmaron, donde se escribieron. Entonces, ellos explicaban de que cuando la mujer tenía el flujo o tenía el menstruo, era como una especie o es como una especie de indicia, no para rechazar a la mujer. Ojo con esto, es que esto se ha malinterpretado y muchos hombres que tienen su esposa han maltratado a su esposa en estos tiempos. Debemos de tener una claridad verdadera sobre estos puntos. ¿A qué se refiere con la inmundicia? A ese tipo de prácticas degradantes que no se deben de hacer en ese tiempo, o las prácticas sexuales que no se deben hacer en ese tiempo, porque resulta que la Eva que es maga blanca, la Eva que es consciente y sabe que en ese momento está procesando energías, miren, esa Eva está convertida en ese momento en dos madres que son las más grandes procesadoras de los elementos de desecho de la naturaleza, que es la madre Hécate, o sea, la madre muerte, conocida más precisamente, el Aquilón, bueno, tiene muchos nombres, y la madre Rea, que es la madre que convierte ese cadáver, ese elemento muerto, precisamente en un elemento ¿qué? En un pichal, o sea, preparando la tierra para que pase la otra madre ya como un abono y así sucesivamente. Por eso es que la Eva es una madre por su natural, no necesariamente por tener hijos, pero ella es una madre universal. Entonces, esa madre, esa Eva consciente que conoce la sabiduría de la magia y que hoy el taoísmo se los recuerda a los diferentes cultos, doctrinas y religiones de la GEA que consideran que el libro Los Rollos Sagrados son uno de los libros más importantes sobre la faz de la misma. La Eva está en un proceso de transformación de esa energía que sale de su cuerpo, que se ubica, que sale de su organismo, pero también está procesando fluidos mentales energéticos de los hombres y de las mujeres, incluso que conviven a un rango de 33, ojo y oído con esta edad, 33 metros. Hay mujeres y evas que tienen grandes capacidades de procesar hasta kilómetros. Ahí es donde está la castidad, la pureza de una Eva reconstruida. Porque entre más se reconstruye el cuerpo de la Eva, es más poder energético, más campo electromagnético de acción va a tener. Es objetivo esta situación. Y resulta que esa Eva consciente, cuando llega a su periodo menstrual, ella utiliza la fuerza mental. Y un ejemplo, un hijo que tenga de pronto dolor de estómago, un esposo que de pronto
esté procesando un mal pensamiento, una mala acción. De pronto también se encuentra alentándose de su salud. De pronto la madre con un problema tal o cual. Yo les digo a las Evas, a las brujas, bruja, ja, en la fuerza de Dios. Las Evas que utilizaban las brevas para sanar y curar a los múltiples hermagdos y hermagdas enfermos en los tiempos previos o consiguientes a eso de las cruzadas, a ese tiempo del oscurantismo, y que muchas aún los hacen, bendito Dios, en diferentes lugares. Yo les digo que la fuerza mental, o sea, aprovechando que hay un proceso de desintoxicación, de limpieza y de transformación, ellas utilizan ese mecanismo y ubican en su mente, madre bendita, porque es madre, es a su merced misma. Su merced misma se está orando a sí misma, que es la representación de la madre divina, que es la expresel de la fuerza femenina. Madre divina, madre bendita, ayuda a que este proceso que estoy teniendo de descarga de elementos negativos para que sean procesados y no me destruyan, también se preste como mecanismo para que mi hijo se le calme el dolor de estómago, para que mi esposo no sea de pronto tan violento, no sea de pronto tan guache, para que mi madre en los dolores artríticos que tenga se le procesen, se le calmen un poco. Oiga, vea, esto aquí hay un poder, venerable Sebas, que yo les digo a sus mercedes, es que esto se tergiversó. Claro está, cuando se refiere, y miren que algunos indígenas lo hacían, ellos lo que hacían era retirar a esa Eva del cabildo en un lugar específico, porque ellos sabían, esta Eva está en un proceso de transformación y no conocían muchas de las técnicas. Pero entonces, por eso no es positivo que la Eva esté reposando con su marido, con su varón al lado. ¿Qué pasa cuando una Eva tiene periodo menstrual y hay un niño recién nacido? Se genera algo que se llama el pujo. Imagínense cómo será esa fuerza. Cuando hay una serpiente cerca, lo vi con mis propios ojos. La serpiente se atontona, se aboba. Y esto yo les digo, es que es una energía increíble, pero bien utilizada. Por eso el aba o el varón debe estar al lado izquierdo de la dama, porque resulta que a nivel de la fuerza de los campos electromagnéticos de ese varón, pues la fuerza centrífuga, o sea, los elementos centrífugos están saliendo y están siendo entregados a esa madre procesadora, a esa madre que transforma. Por eso es que la Eva es el elemento primigenio y hay que empezar a tratarla de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque ella es la que le permite al varón crecer. Yo ya me he dado cuenta de ello, o sea, eso es algo impresionante. O, como dijo Vicente Fernández, tienen el poder de volverme un simple mendigo o señor también. Por eso es que es importante conocer su biología, conocer sus procesos. Muchas Evas sufren porque les da el periodo menstrual. Yo les digo, sus mercedes, tienen el mecanismo de purificación más grande y que si no existiera, no existiría la vida sobre esta tierra. Porque no existiría la tierra. ¿Qué haríamos sin las células femeninas de creación? Sería imposible, y de procesamiento. Entonces, en este orden de ideas, por eso la Eva en ese proceso no debe de tener relaciones sexuales con su esposo. No es que el esposo se va a cargar de toda esa fuerza negativa, de todos esos elementos, se va a retroalimentar. Y el hombre no tiene mecanismos así de procesamiento, se va a envenenar. Por eso tampoco es positivo. La Eva en ese proceso deben de tenerle una camita, un lugarcito ahí cerca de sus mercedes.
ahí para que ella procese y va. Yo les digo a sus mercedes, hagan la comprobación. Cuando la Eva está en ese proceso, levántense en la madrugada, observen a su esposa, observen a su Eva y mírenla y verán que el comportamiento de sus ojos, de sus manos, parece como peleando, muchas veces peleando en los mundos internos, procesando, limpiando, limpiando. Eso es una magnificencia y precisamente es el elemento que ha ubicado Dios, siendo ella el mismo Dios, para procesar la energía negativa. Si no, ya se hubiera podrido la tierra, se hubiera podrido el mundo. Cuando una Eva no menstrua en el tiempo natural de la menstruación o en el tiempo que tiene que ver con la biología de ella o con su ciclo, puede haber problemas de salud. Puede haber problemas de salud. Ya sabemos que hay un tiempo que se llama la menopausia en la dama. Pero entonces la menopausia es un elemento, digamos, de cese a nivel tridimensional de ese fluido, pero no energético. Por eso es que el varón debe de conocer a su Eva. Miren, esa es la forma moderna de la magia y de la brujería positiva de la Eva, que si ella la utiliza y su varón la comprende, yo le digo a sus mercedes que no habrá nunca cosas que interfieran en lo que han visualizado para su existencia. Porque ¿será que se equivocó Jedidiah, uno de los hombres más sabios que ha pisado o el más sabio sobre la faz de la Gea, que lo conocemos los esoteristas como Salomón, los religiosos igual, conocemos los que estudiamos los libros del ocultismo, libros como los 72 demonios que este ser conjuró, libros como lo del de Proverbios y otros que yo les digo a sus mercedes tienen dentro de sus palabras la sabiduría de la Gea. Y él construyó precisamente el templo de Dios. Su estructura fue basada en la forma del templo de la creación de la Eva. Oiga, eso es algo impresionante. Por eso es que los más grandes misterios de la magia blanca y también de la otra, pues están ahí en ese lugar. Por eso ella es la representación del cuerpo del Señor Jehová, Dios, pero también de la antítesis cuando se profana y se hace aspectos interesantísimos, pero negativos en la sexualidad. Ella es como la planta hermosa de venturosa que crece con su hermosura y grosura y que sana y purifica cuando se utiliza bien, pero que es venenosa y peligrosa cuando se utiliza para mal. Eso es la Eva, la fuerza de la Eva, la magia de la Eva, una de las magias, y que hoy debemos empezar a entenderla, a comprenderla, a guiarla, porque ahí los que estamos emposados, bueno, los que tenemos nuestra madre, nuestras hermanas, oiga, eso ahí está un poder inigualable. Estos son los datos y perlas preciosas que les entrego a sus mercedes. Primero, ¿para qué? Para que no me crean a mí.
Yo le he orado a Dios para que nos dé la claridad también a nivel científico de demostrar estas cosas, y lo hay. Esto no es algo netamente espiritual. Si de pronto hay aquí estudiosos de la academia, muy hermoso, pero estas cosas, en verdad, los antiguos, o sea, por eso hay que volver a lo antiguo. Hay que volver a lo antiguo. Va, yo les digo a sus mercedes, esos seres nos han dejado registros inigualables y hay que volver a esas prácticas, porque hoy la brujería moderna, ¿qué es la brujería moderna? Vean, yo les digo, antes de darle el paso al maestro Harenkei, que nos va a dar unas palabras, y al maestro Sirvopul. ¿Qué pasa? Hoy la brujería moderna, que traduce, en este caso, la acción moderna o el sistema moderno que rige en las ciudades, que buscan cambiar precisamente un puntico ahí sencillo para sus mercedes, para que lo conozcan, cambiar la cronobiología humana. Resulta que el Lumagdus se geltó como un mago blanco, es diurno. El ser humano es diurno, del día, o sea, su biología es precisamente para el día. Por eso, cuando el sol se esconde, y eso nos ha sucedido a los que hemos vivido en las montañas y no tenemos aún tanta acción de los fluidos artificiales llamados luz negra o bombillas, a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol al occidente. Miren, Hermagdus, que cuál es una de las primeras señales de esto: el cuerpo empieza a bostezar, empieza a bostezar. Entonces la ciencia, ¿qué dijo? Venga, estudiemos esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Por qué bosteza? Porque resulta que el páncreas recibe una orden precisamente de la epífisis, un neurotransmisor que viaja y le dice: hermano, pare el proceso de emanación de energía, o sea, de insulina, porque vamos a descansar bien, vamos a dormir, vamos a reposar. Ese es el mecanismo biológico del ser viviente para mantenerse en ese ciclo circadiano, así lo llamó la ciencia. Los antiguos lo sabían, los antiguos reposaban presto. Ellos reposaban presto, reposamos presto, luchamos por hacerlo, porque cuando se viene a entregar el mensaje, y también muchos que lo están entregando afuera lo saben, hay que hacer sacrificios, pero la biología humana dictamina principalmente que cuando ingresa la noche, que no es, que la utilizan para el mal, es el elemento para reflexionar el organismo a nivel de la biología humana, para poder restaurar el cuerpo físico, sus energías. Pero hoy vemos que esa brujería moderna se ha introducido para modificar esa biología, y hoy el ser está lunarizado. Hoy es nocturno, y son nocturnos la mayoría de habitantes de la Tierra. Hay estudios que demuestran estas cosas. El maestro Kelly Zeus lo sabía hace muchos años y lo había dado y lo había dicho. Pero hoy lo demuestran con los estudios científicos, que se ha proliferado una de las enfermedades que precisamente se genera en la garganta o sale de allí por el funcionamiento, en este caso, irregular de una glándula que se llama la tiroides, la que maneja el metabolismo, porque el cuerpo pues está descontrolado, está de aquí para allá y allá para acá, y él se vuelve adaptativo. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a recibir mayor influencia lunar? ¿Despierto? Bueno, cuando yo la recibía, bebía, tomaba, rumbeaba, comía de todo, hacía de todo.
esto no es un misterio y no me da vergüenza decirlo, porque lo vivimos. Prácticas oscuras inconscientemente hacíamos. Entonces imagínense en vuestras mercedes, hermanos, que es que esto de la energía negativa y positiva es una lucha, pero hoy la brujería moderna se encuentra sobre la faz de la tierra, en las ciudades. Las ciudades hoy son centros de aprendizaje negro, consciente e inconscientemente, para llevar al ser humano, ¿qué? A su destrucción, porque esta energía lleva inevitablemente a la destrucción del ser humano. Bueno, mi querido maestro Harem Kedi, pastor de mutantes de acá del país de Panamá, bueno, les comentamos que estamos por aquí en Panamá. Vamos a darle, porque él nos va a dar un chico porte, y ya le damos paso al maestro Sirvópul, y si hay preguntas, si hay aportaciones, con mucho amor y gusto, vamos entonces a entregarla, y ya, 3, 4 minuticos antes de concluir, vamos a hacer la práctica, no se vayan, porque voy a ubicar la imagen, o se la mandaré a la maestra Pindalpan, para que hagamos esta práctica. De pronto algunos ya la han hecho, pero que es interesante, lo que se logra vivir, vivenciar con los ojos, y es una práctica que ayuda a despertar esa fuerza de la glándula pineal para ver lo que es imperceptible por lo general para nuestros ojos, pero que se empieza a ser perceptible cuando está esa fuerza de esa glándula. Adelante, maestro Harem Kedi, un lindo día. Buen día, buena salud, buen amor y buen dinero, venerables seres. Con su mercedes, el maestro Harem Kedi, desde la fuente Casa Solar de Fuego, Jarabaiquel, Panamá. Quiero darle los agradecimientos a nuestro padre Takel Luceus Induceus, al maestro Samael, a la Sacra Familia Real, por permitir estar en este hermoso redil, en este hermoso pueblo. Como lo decía el maestro Sirlavía, ¿quién no ha pasado por los vicios del mundo? Todos hemos tenido parte de ese proceso de los vicios del mundo. Pero bonito es cuando uno empieza a madurar, interdia inti, a ser responsable con uno mismo, con su familia, y empieza uno a dar ese cambio que a veces lo buscábamos y muchas personas lo buscan, pero es difícil encontrarlo así, por ahí como se dice, porque es un cambio que es muy fuerte, es un cambio de mucho compromiso, es un cambio donde está la disciplina y el orden. Y una de las disciplinas que el mundo de pronto no gusta aplicarla es el acostarse temprano. El dormir uno temprano es algo muy bonito porque le despierta a uno unos grandes seres que en la madrugada ellos lo levantan a uno, hacen que uno ame la naturaleza en la que se encuentra, que uno mire al cielo y vea esas señales tan hermosas que por eso, como cierto, están dando nuestros enviados, las naves cósmicas. Entonces es algo muy bonito y gratitud a nuestro Padre por todas esas grandes bondades que han tenido para con nosotros y ayudarnos a estar en este hermoso redín. Igualmente, gratitud por enviar a esta pareja de monjes, de seres que han venido a ayudar y ayudarnos en este hermoso traalto que es la doctrina taoísta. Gratitud, Padre Miguel, por licenciarnos esta oportunidad de estar en este hoy con estos grandes seres, con estos grandes traaltadores de esta hermosa obra. Lo que decía nuestro amigo y hermano, el maestro Sirlavía, referente a la EVA,
algo que debemos de aprender día a día, el cómo actuar, el cómo interactuar con nuestra esposa, con nuestra esposa, ya que es una herramienta de fuerza. No podemos permitir que sea de debilidad, porque si lo permitimos, también puede llegar la debilidad. Pero tenemos que buscar es la fuerza, la fortaleza, esa limpieza que la Eva nos ofrenda cada mes. Es uno de los seres, o es el ser más lindo, más procesador de las energías. Como decía el maestro, pues sin este proceso no habría vida, y es real. Todo sería vuelto una oscuridad y lleno de inmundicias. Entonces, es aprovechar esta hermosa doctrina, estos seres, estos enviados, estas grandes lumbreras que han llegado a liberar nuestro espíritu, nuestra alma, a hacer que seamos seres más capaces de ayudar a defender y a recuperar a nuestra madre Gea, porque se ha perdido, se está perdiendo, se está desangrando nuestra madre. Y de ahí es donde dependemos todos, de ahí viene el alicierto para todos sus hijos. Y esa hermosa doctrina nos enseña ese respeto, nos enseña esa sabiduría que nuestra madre Gea tiene, como igual en ti la sabiduría que tienen las varonas. Entonces, mi invitación es para que cada día amemos más, respetemos más y actuemos más con nuestras Evas, con nuestras esposas, con nuestras hijas, y más en un concierto en los que ellas están haciendo la limpieza, que se encuentran débiles y un poco mal geniadas, en tratar de ayudarlas a ese proceso, ayudarlas a que ese proceso sea más lindo, de más unión. Las Evas han sido, seguirán siendo lo más hermoso que Dios nos ha ofrendado, porque como nuestra madre, con ese amor, sí debe ser nuestra esposa, igualmente nuestras hijas, con ese amor que identifica al amor de madre, al amor de esposa y al amor de hija, siempre con ese respeto. Entonces, la invitación es para que cada día conozcamos más a nuestras esposas, a nuestras hijas, en sí, a la varona. Son enseñanzas muy lindas que han traído nuestros enviados para ayudar a una humanidad que estábamos y están muchos perdidos por ese camino de desesperación que el mismo Satán pone, porque lo que le interesa a él es la división. Y hay procesos muy lindos en la varona que si no lo llevamos, si no lo compartimos, si no le ayudamos a nuestras Evas, se puede convertir como en una división momentánea, de momentos o de ciertos. Entonces, felicitaciones a todas las varonas que están en este concierto
oyendo las palabras del maestro Sirlavía, de este su ser, Kedi. Su merced es lo más lindo que Dios nos ha ofrendado y espero y esperamos que cada día sean más respetadas por todos nos, por todos sus hijos e hijas, y que Dios las bendiga siempre, porque son los seres que entre más aman, más perdonan. Entonces, gratísimas por oírme, este es mi porte, y felicitaciones a todas las varonas que están en ese concierto oyéndonos. E igual Inti por aquí invitándolas cuando deseen venir, a todos los seres que deseen venir a este país hermoso de Panamá, donde hemos vivido puestos para la obra de Dios, que las puertas de la fuente Casa Solar de Fuego Jarabaiquel están abiertas las 24 horas. Son bien llegados a este hermoso lugar a compartir y a que nos volvamos más multiplicadores de esta hermosa enseñanza. Paz y luz y hasta la victoria siempre. Gratísimas, venerable maestro Kedi. Vea lo que tocó el maestro aquí rapidito, lo que él dijo muy sabio. ¿Por qué la Eva tiene un proceso? Porque es biológico, un proceso como que sus emociones se vuelve más sensible. ¿Y qué es la sensibilidad? Explicado en los aspectos de la espiritualidad. Es sentir, o sea, la sensibilidad es sentir las sensaciones de procesamiento de esos fluidos y de los elementos que tienen que ser procesados del ambiente, los pensamientos negativos, enfermedades, cosas que en el ambiente pues no son acordes y que ella utiliza ese mecanismo para procesarlos y por eso muchas veces ya llevas que lo han expresado cuando van despertando más su conciencia y lo han expresado que ya sienten cuando tienen el periodo, sienten el dolor de pronto de un niño que está llorando a 2 o 3 casas, que está de pronto con un dolor en el abdomen, lo sienten ellas, o sea, se vuelven más despiertas, o sea, por ese momento les abre más la claridad de ver el dolor, más que todo, el sufrimiento que genera la negatividad dentro del ser humano. Entonces, este es el porte. Y vamos entonces, mientras que voy preparando la imagen con el venerable maestro Sirbópul, venerable Magnus, un saludo muy especial y adelante su merced. Y listados, recuerdan, tengan una pared, ojalá de color pastel, ojalá blanca, para que podamos entonces hacer la práctica que no demora 2, 3 minutos. Un abrazo y adelante. Buen día, buen dinero y excelente salud sea para todos sus mercedes. Les saluda Sir Bopul de Massachusetts. Tenía una pregunta, maestro, referente a este gran tema, un tema muy importante. Felicitaciones a todos sus mercedes y como siempre a la maestra Pindalpan, porque en verdad pues es una Eva que está ayudando a muchos seres con estas conferencias. Le da la oportunidad a uno de oír. Entonces, maestro, su merced hablaba referente que la Eva no debe de dormir con el varón, está muy entendido. ¿Y qué pasa si la Eva le da pecho a su niño, tal vez que está recién nacido o algo? ¿El niño también debe de dormir aparte? ¿Cómo sería ahí, maestro? ¿Se nos puede ayudar con eso? Gratísimo. ¿Aló? ¿Sí fue oído?
Sí, maestro, fue oído con amplia claridad. Gratitudes, maestro Sirbópul. Yo referente a esta pregunta, voy a entregar una portacel lógica y que podamos entender y comprender, porque hay salvedades. Recuerden que la sabiduría no es totalmente rígida, no es totalmente una vara de hierro, no es un extremo, porque hay condiciones, precisamente condiciones a causa precisamente del proceso degenerativo que hoy por hoy sucumbe los cuerpos físicos, hace que la forma natural de actuar de nuestro cuerpo, más precisamente el cuerpo de la Eva, de la dama, pues actúe de una forma, en este caso, irregular. Recuerden que el periodo menstrual, en lo que yo conozco cuando era más niño, llegaba a las niñas a los 15 años, aproximadamente 15 años, 17 años, y esto se ha ido menguando, acortando, acortando. Resulta que en la antigüedad, cuando no existían tantos elementos que degradasen tanto el genoma humano, precisamente las Evas, las damas, tenían como una especie de recesión, porque resulta, miren eso tan interesante, resulta que la leche materna, la leche viterna, es sangre, es precisamente sangre. Esto lo conocen los científicos de hoy, lo saben. ¿Por qué no sale roja? Porque resulta que la mama es un filtrador, es un elemento que filtra ese líquido bendito y precisamente pues, ¿qué pasa? Pues sale del color blancuzco, muchas veces con un toque o un poco ocre. Entonces, debo de decirles a sus mercedes que la madre, esas madres que han tenido o que aún conservan, ya casi no las hay, porque hoy el genoma humano, por la violencia de nuestros padres, porque esto va de generación en degeneración, ha hecho que esos genes, pues, haya una situación principal de desorden a nivel de los procedimientos y de las funcionalidades del cuerpo. Me explico, para que nos puedan entender mejor, por acorde a lo que hemos investigado, acorde a la sabiduría de los maestros, y orándole a Dios para que sea la contesta que contribuya para dar una objetividad y de pronto no generar un daño, porque pues se puede generar un daño donde no se sepa dar contesta a una pregunta como estas para este tiempo. ¿Qué pasa? Cuando la madre se encuentra en periodo de gestación, la menstruación se va. Es correcto, este mecanismo no se ha habido. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara principalmente para generar una sustancia, generar un elemento o generar los elementos nutricionales acordes a la forma cel de esa criaturita. Entonces ese mecanismo biológico para, eso lo conocen las Evas, lo saben, ese mecanismo aún no se ha atrofiado. Ya lo veremos en el futuro, se atrofiará. El genoma humano va en detrimento. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la madre ya da a luz? Y se genera otro de los procesos importantísimos, que es la lactancia. Recuerden sus mercedes que el líquido vital para el sostenimiento y crecimiento de un niño o de un recién nacido es la leche viterna. Hicieron unos ensayos por allá en la década de los 60
y empezaron a retirarle la leche materna a los niños y les empezaron a dar leche de caja, leche de bolsa, leche de tarro, supuestamente porque la leche contenía muchos elementos microbianos y que podía hacer daño a los niños, la leche materna. Imaginen sus mercedes, hicieron este experimento y precisamente este experimento generó circunstancias verdaderamente desastrosas porque muchos niños de esos murieron y su crecimiento se degeneró a causa de la carencia de los elementos nutricionales fundamentales que le entrega la madre al niño. Este proceso, como yo se los digo a sus mercedes, anteriormente en la antigüedad la Eva no tenía ese proceso de periodo, o sea, se conservaba toda la energía vital, se conservaba principalmente para nutrir a su hijo, nutrir a ese gestante por un determinado tiempo. Pero hoy que vemos que esa naturaleza se ha ido corrompiendo poco a poco, porque yo les digo, hoy es la naturaleza actual, pero es una naturaleza degradada, pero es la actual, es la que actualmente vemos. Lo mismo de la mutación, yo les digo a sus mercedes, la mutacel antes era un mecanismo natural, hoy la fornicación es un mecanismo natural, ¿verdad? Se había ubicado hasta los animales, porque el que es mutante sabe que toca romper, el maestro decía, toca romper la naturaleza hoy que le han ubicado los seres humanos genéticamente, que se ha modificado en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que romper esa naturalidad negativa. Y resulta que desafortunadamente muchas de las madres pues tienen el periodo menstrual en el tiempo de lactancia y de amamantamiento a las criaturas. No podemos suspenderle precisamente el consumo de leche en los primeros días y meses de vida, y lógico, incluso en ningún momento. ¿Por qué? Porque ese es el elemento, digamos que es el fluido, como decirlo así, como la alimentación para la abeja reina para sostener el panal, la jalea real. Ese es el elemento primigenio. Y eso sería una locura retirarle esto al niño. Si la madre tiene el periodo menstrual, debe de tener unos cuidados que precisamente van a dictaminar que el niño no sufra de ciertas patologías, más aún en los sueños. La primera recomendación que les entregamos a sus mercedes es precisamente que el padre no le insista a la mujer, igualmente la mujer, a su esposo a tener relaciones sexuales en ese proceso, en ese tiempo. Recuerden sus mercedes que hay un flujo y un reflujo de energías. Y resulta que, pues, eso no es un misterio para nadie. Los senos, las mamas son un punto erógeno indicado, instado para ser, en este caso, en la relación de esposo y esposa, activado por medio de los besos para generar lubricación, excitación y así se genere la fragua o la actividad sexual de una forma más correcta. Todos lo sabemos. Pero resulta que cuando el niño nace una nueva criatura, ese tiempo se aparta para el niño, para que el niño pues pueda aprovecharse de estos elementos. No es que vaya para excitar a su mamá, ojo con esto, no, es para nutrirse de estos elementos y de estos desiertos vitales y fundamentales. Por eso, el tener relaciones sexuales en este proceso es algo errado, porque resulta que el carbunclo que está generando la Eva sería un carbunclo más tóxico y denso, y más aún para los que pierden incluso la energía genética. Entonces es obvio que esa fuerza va a deprimir el sistema inmunológico del niño. Otro punto crucial, puntos cruciales para evitar
daños, en este caso, del proceso de la menstruación de la mujer al niño. ¿Cómo la madre puede generar un mayor cuidado? Porque no se puede, y recalco esta prédica, no se puede suspender el consumo de la leche materna. Eso es un delito, tanto ante los ojos de Dios como ante los ojos del mundo, sino que es que el pecado ya hoy tiene sumida y sometida a la humanidad. Pero entonces, ¿qué recomendaciones, mi querido maestro Silvopu, le damos a esas Evas, esas madres que no pueden retirar a su criaturita? La recomendación es que ella, en su alimentación, porque recuerden que no se le puede dar otra cosa al niño, meramente en los primeros días, meses de vida, pues deben de dársele elementos precisamente que sean depurativos, nutritivos y limpiadores para esa criaturita. No se le pueden dar a él. La madre los procesa dentro de su cuerpo y genera ese tipo de leche. Por eso el consumo, ojo, yo digo con este dato, el consumo de brevas de la madre, ojo con este dato, brevas, higueras. Recuerden que fue una de las plantas primigenias y que se habla en el Génesis. Brevas. El consumo de brevas por parte de la mujer o el consumo de infusión de hojas o de clorofila de estas hojas del árbol de las brevas genera una protección. Vea, yo les digo a sus mercedes, ¿qué fue lo que se puso Adán y Eva cuando cometieron el pecado original allá en el Edén? Y cosieron hojas de higuera. Recuérdenlo. Pero está, para ese momento era algo negativo, o sea, era algo, ya estaban desnudos, entonces empezaron a buscar cosas para poderse proteger porque les dio vergüenza, o sea, habían cometido el pecado, entonces buscaban algo para protegerse. Resulta que el libro del Zohar cuenta una anécdota muy increíble y dice que ellos, cuando cometen el pecado original, obvio, ellos en búsqueda de otra vez tener esa protección divina, empezaron a buscar cosas en la sabiduría que ellos tenían y encontraron la higuera. Y precisamente la higuera representa hoy a eso que se llama la hechicería. Empezaron a buscar formas de nuevo de tener esa protección divina. La magia, una cantidad de cosas. Eso lo explica el libro del Zohar. Debemos, y los invito a leer este libro. Pero entonces, ¿qué pasa con esta planta, con este fruto? Y que incluso yo les aconsejo a las madres a que tengan una hojita de higuera debajo de la almohadita del niño o de la niña. Mire que son prácticas sencillas y esotéricas. Este elemento, la breva, fue utilizado por las más grandes magas blancas en los tiempos del oscurantismo, cuando la fuerza de la Eva o esas brujas de la época eran las magas que sanaban y curaban a los niños, a las niñas, a los grandes, a los animales, a las piedras, a las plantas, o sea, tenían el poder de sanación. Y se utilizaba la pócima de la breva. Se utilizaba, por eso se le dice el brebaje de las brevas. Y precisamente consumir brevas maduras. Nada, maestro Silvópol, yo le digo a su merced, la Eva es la que se las debe consumir, no se le debe dar al niño directamente. Y esa leche, pues es obvio, se van a ubicar los elementos nutricionales de esa planta magnífica. Entonces es como una protección para la violencia que cometemos y que por karma, catancia y todas las formas que existen y los nombres que se le han entregado a las violencias de las leyes de Dios, a las violencias que se hacen en contra de las leyes de Dios, esto genera una protección. Fuera de eso, que es un elemento altamente nutritivo. La verdad, el taoísmo viene es rompiendo los velos o destapando los velos. No digamos el taoísmo, digamos el Tao judaísmo o el Tao judío.
la doctrina Tao de rescate interoceánica SOS, porque ya después les explicaré lo de los ismos y estos aspectos, pero el Tao, la doctrina del venerable maestro Jaque Lunceus Induceus y el venerable maestro Samael Joa Batorgor, que ha habido la doctrina de todos los tiempos, hoy ha recibido ese simbre. Recuerden sus mercedes cuando se presentó la letra en el alfabeto sagrado, en el alefato sagrado hebreo, se presentó esa letra cuando el Supremo Señor iba a ser la creación o la creación del mundo, del universo, del cosmos, refiriéndonos más al mundo. Entonces se presentó la primera letra, la letra Tau, que ya sabemos que es la misma Tau. Tau. Recuerden que estamos en un tiempo muy interesante. Bueno, tenemos poco tiempo. Yo creo que va a tocar abrir más espacios, pero cuando entonces la letra, haz conmigo la creación, le dice la letra. O sea, la letra representa una fuerza de creación. Y él dijo, tú eres una letra magnífica, hermosa, puedes hacer la creación, pero a ti te tengo reservada para los tiempos postreros. Lo dice el judaísmo, lo dice el Zohar. Vayan, estudien esa sabiduría, porque es que esto del Tao, no solamente es que vienen los maestros diciendo eso viene ya dicho por los antiguos rabinos del judaísmo, dicho por los libros sagrados que son, digamos, la carta de estudio de todas las congregaciones del mundo. Yo les digo a sus mercedes que hoy el Tao, y para mí y mi esposa, se ha entregado una labor y es principalmente entregar el filo de la navaja. ¿Qué es el filo de la navaja? Es el mismo Tao. Eso es una frase que se le pone porque es un filo, o sea, es caminando en un sendero que en verdad requiere voluntad, sacrificio y conciencia. Porque ¿qué es más fácil? ¿Quedarse en una cama postrado viendo televisión o levantarse a caminar o a correr 1 kilómetro? Les digo que esta carne jala siempre a lo negativo, pero entonces ahí es donde la voluntad, ¿cierto? Pero ¿a qué voy con ello? Lo que dice el maestro Fukigense es muy claro. El maestro dio la siguiente indicación, y yo se las doy a sus mercedes y se las recuerdo, Magnus. La doctrina taoísta, la doctrina del todo, porque es que eso es, o sea, la cóntesis del judaísmo, del islamismo, o sea, esa es la sabiduría, o sea, es retomar no la religión, la sabiduría que entregaron los mismos enviados, que son los mismos de este tiempo, entregarla, tomarla, unirla y entregar el mensaje de la finalización. O sea, bueno, mire que aquí está la sabiduría para que se consuma o para que se salve. Ojo y oídos para los dos aspectos. Y por eso el maestro decía, ¿es para salvación o para perdición? Hoy nosotros hacemos la salvedad que buscamos que esta sabiduría se entregue no para la perdición humana. Cada quien elige su andar, su caminar. Nosotros entregamos es para que la persona pueda transformarse. Por eso hay que entregarse con sabiduría, con sustentacierto, pero con amor. Do y mi esposa, que somos aprendices en los aspectos de la magia sexual, porque esto no nos da vergüenza decirlos, es que es algo que en verdad nos llena. Nos ofrecemos, ya sea por este mecanismo, maestra Pindalpan, a iniciar un proceso de hablar de lo que no se habla. Porque es que lo que dice su merced es muy sabio. Muchas veces hablamos de lo que no se puede y ya lo conocemos. Pero ¿qué es lo que se puede? ¿Cómo es el proceso? Y es obvio que eso hay que decirlo. Hay que enseñarlo con la prudencia, la inteligencia y la sabiduría que es menester para que la mayoría de personas, incluso hasta los niños, lo comprendan. Porque resulta que si hay más mutantes sobre la Tierra,
Pues eso es lo que quiere el maestro, 75%. No solamente el maestro, o sea, me refiero es a la energía misma de la Tierra para poderse salvaguardar de la hecatombe, catástrofe que estamos causando los mismos seres humanos. Y precisamente si se cambia desde adentro hacia afuera, pues se hace objetiva la salvacel real de este globo o de esta esfera. Porque si una célula que es cancerígena se transforma en una célula benigna, ¿qué pasa? El cuerpo se regenera. Eso es lo que hacen las medicinas de las selvas, las medicinas de la industria induapis, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a potencializar estos aspectos. Claro que sí, Hermagdus, me ofrezco a esta labor y vamos a empezar, digamos un nombre, el sexo al desnudo. De pronto algunos se asustarán, Dios mío, ¿qué pasa? Es que la verdad, cuando la verdad no tiene los vestidos de la mentira, pero la gente como tiene una cantidad de tabúes, no sus mercedes están muy despiertos, pero la mayoría de las personas lo que hace es que cuando ve un desnudo, ¿qué pasa? Se escandaliza, que por dentro está repleta de maledicencias, repleta de maldades, de pecados. Todos tenemos pecados. Pero entonces, no, vístalo que está desnudo, yo no quiero saber esa verdad así. Entonces, trajelo con el traje o vístalo con el traje de la mentira. Vamos entonces a hablar del sexo al desnudo. De pronto vamos a traer mayor público, pero esto no es algo grosero, no es algo grotesco, no se imaginen ni siquiera cosas de la pornografía, no, esto vamos a hablar de la sexualidad que entregó el Supremo Hacedor y que la practicamos los que nos encontramos en esta enseñanza. Eso es la base verdadera de la fuerza que Dios nos entrega para entregar esta palabra. Si yo no hubiese comprobado y comprendido algunos aspectos, porque aún soy un aprendiz, como les digo a sus mercedes, no estuviera entregando algo que no he podido vivenciar. Esto no tendría una lógica verdadera. Entonces, maestro urquijense, enhorabuena. Y ahí que los hermanos y hermanas nos están oyendo. Por el tiempo, ya la maestra Pindalpan al final nos dirá y sacaríamos un espacio. Bueno, aquí tenemos un alrededor de 20 criaturas también, o sea, estamos aquí acompañados en las ciudad de Panamá. También que nos acompañan personas oyendo estas palabras que les estamos emitiendo sus mercedes. Pero entonces vamos a pasar, para ya darle paso a la maestra Pindalpan y el Hermagdus, ofréndame 2 minuticos más, Hermagdus, que vas a dar lo de odontología. Vamos a poner la imagen precisamente para que hagamos la práctica. Entonces la explico rápidamente antes de ubicar la imagen. Mucha contención. Bueno, les pido, ¿quiénes están ahí conectados en este momento? Levanten la manita virtual. Levántenla todos, la manita virtual para ver cuántos tenemos. Levanten la Magdu fuertemente porque vamos a hacer una práctica sencillita, pero que van a ver algo interesantemente extrasensorial, por decirlo así. Bueno, vemos que la levantan a todas los hermagdus y las hermagdas. Mientras ello les explico. Vamos a ver una imagen o una silueta de un ser humano, precisamente del pecho, del cuello hacia arriba, y esa imagen va a tener un punto en un lugar específico. Ese punto, mucha constencel, ese punto vamos a observarlo fijamente por 30 segundos. Yo voy a contar los segundos con mi garganta va a hacer el conteo. 30 segundos sin parpadear. Entonces, apenas yo concluya los 30 segundos, sus mercedes inmediatamente pasan a mirar la pared, que ya les había comentado, una pared, ojalá una pared no de colores oscuros, sino de colores crema o blanca o en su defecto así, una pared a su color, pues, digamos, sin pintura. Y van a empezar a parpadear lo más rápido posible, a parpadear. Y parpadean. ¿Qué se va a generar? Si la hacen bien, se va a proyectar la imagen que estaban viendo, pero se va a ver incluso hasta el color de la piel de esa imagen que estamos viendo. ¿Preparados? Espero que sí. Bueno, voy entonces a poner la imagen
y al conteo, recuérdenlo, ubíquense en un lugar, vayan inhalando y exhalando de una forma consciente y vamos a hacer esta práctica que no nos quita 2 minutitos. Bueno, espérenme, por aquí abro esto. Muy bien. Entonces, por acá, dándole los permisos, hay licencia. Empezar a compartir. Bueno, ya estoy compartiendo. Ahora sí tengo el queso. Bueno, ya estoy aquí. Espero ya estén viendo la imagen. Vamos a dar 10 segunditos para que todos, creo que ya están viendo la imagen. Confírmenme en 3, ya están viendo la imagen. Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, gratísima. Bueno, va, él tiene en la punta de la nariz, tiene un punto rojo. Entonces vamos a ubicarnos. Inhalamos. Katy, cógeme la leche. ¿Cómo? Bueno, vamos entonces a sentarnos en un punto relajados, tranquilos. Inhalamos y exhalamos. Recordemos tener la pared lo más, o sea, que esté por ahí a 1 metro de distancia a la pared o un poco menos en ese lapso de distancia. Y vamos entonces a inhalar y exhalar. Entonces vamos a mirar ya fijamente el punto y inicio el conteo sin parpadear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren la pared y parpadeen rápido. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Más rápido que puedan, lo más rápido que puedan. Bueno, deben de ver o deben de haber visto la misma imagen proyectada precisamente en la pared. De pronto se aclaró la imagen, de pronto se oscureció, pero la silueta de esa persona se debió de ver en la pared. Bueno, por el tiempo, yo les dejé mi número ahí, les voy a compartir la imagen. Si nos dan otro espacio, seguimos al paso que continúa porque vamos a empezar a hacer cosas prácticas para que empecemos a vivenciar lo que está ahí, pero que no se ve comúnmente. Entonces, Dios me les bendiga. Un abrazo fraternio desde acá, desde las GEAS de Panamá. Mi ser, Andasadael, mi esposa, la Tequewi, la familia del maestro, las personas que nos acompañan. Les agradecemos muchísimo por la paciencia. Maestro de la conferencia, gratitudes ahí también por la paciencia, maestra Pindalpan. Dios me les bendiga, me les proteja. Y bueno, ahí tiene mi numerito. Si quieren me escriben, les envío la imagen y les doy otras indicaciones a los que deseen. O si no, en una próxima oportunidad que tengamos este espacio. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Adelante, sus mercedes.